¿Alguna vez has pasado por una situación en la que alguien la miraba a ti, y ya se ha formado una opinión? En una de esas ocasiones en las que, a juicio de la apariencia, que revela más de lo que las palabras pueden expresar? Imagina que un mayor punto de entrar en una empresa, con la esperanza de que la compra de un coche nuevo, pero fue recibido con risas, el desprecio y la humillación. Se parece a una escena de lo común, si no ilegal, pero la verdad es que muchas veces las apariencias engañan. Y en lo que sigue, se queda para la historia, una lección de vida, lo que pone de manifiesto que el karma, la justicia, el destino, siempre están atentos a nuestras acciones. Quédate conmigo hasta el final, porque de lo que se dará cuenta de que ahora se puede cambiar la forma de ver a las personas y a darse cuenta de que, en muchas ocasiones, el silencio se esconde la mayor de las fuerzas. Vamos a imaginar un escenario típico de una mañana soleada en la ciudad de Sevilla. El sol se refleja en los escaparates brillantes de un concesionario de coches de lujo, mientras que el sonido de las motos, con el sonido de las campanas de las iglesias y de las voces de los turistas que vienen a crear un ambiente vibrante y lleno de vida. En este caso, se entra a un hombre entrado en años, de un sombrero, una capa de gasto y los zapatos raídos. Su aspecto es muy tranquilo, casi tranquilo, a pesar del desgaste de los años. Él se acerca poco a poco, con pasos tranquilos, mientras que la esperanza de llevar a cabo un sueño que se mezcla con la duda de ser bien recibido. Pero, de pronto, la puerta de cristal, lo que parecía ser una simple visita se convierte en una de las escenas marcadas por el juicio y la arrogancia. El vendedor, a Javier, no esconde su desprecio al ver al señor. Con una voz que intentaba parecer tranquila, pero llena de orgullo, dispara: «Abuelo, aquí no se vende cochecito de juguete, ¿vale la pena?». La risa amortiguada se escuchan en la sala de estar, mientras que algunos de los clientes que miran con sorpresa, y siendo testigos de una humillación pública a la que parecen no tener límites. Es difícil no sentir un poco de indignación al ver al anciano, siendo objeto de burlas por estar mal vestido, ya que si la ropa, que se invierten y son sencillas, eran una prueba de que él no era digno de respeto. Pero, ¿y las apariencias, en realidad revela que la persona que no lo es? ¿O se esconde algo más? Esta es la primera pieza de un puzzle que pondrá a prueba nuestro punto de vista sobre el juicio y el prejuicio. Cada detalle de la escena nos ofrece una lección de silencio, el de la soberbia de quien se juzga sin conocer, que la ignorancia de aquellos que no pueden ver más allá de la superficie. Y, mientras, en el silencio, en la humildad se siente en el aire, la situación empieza a crear tu propia historia. Porque, a veces, en la vida de una manera sorprendente de lo que las apariencias engañan, y que el karma es justo, y que, por el contrario, la verdadera esencia de alguien que siempre ha estado a la vanguardia. Mantenga la emoción, ya que en lo que sigue se va a transformar todo lo que usted piensa acerca de la justicia, la humildad y el valor real de una persona. En cada gesto de desprecio, por más pequeño que sea, se vuelve multiplicado, y en la época en que comienza, es un recordatorio de que el destino no perdona a quien se juzga, sin sentido. ¿Alguna vez te has preguntado si las apariencias, en realidad, dicen que somos? Y sí, por un instante, en lo que probablemente era solo una fachada. Imaginemos un escenario común, en la que aparentemente simple, en una mañana soleada en el centro de Sevilla, con el aroma del café y el sonido de la risa en la parte inferior, mientras que la de un anciano que camina poco a poco hasta llegar a una de las empresas de automóviles de lujo. Su rostro muestra una serenidad que contrasta con el aspecto humilde y trajes gastados, zapatos raídos, un sombrero que parece que ha visto días mejores. Busca, solo en una oportunidad, la oportunidad de llevar a cabo un sueño de toda la vida. Pero, ¿cuál es la siguiente etapa que va más allá de lo esperado, lo que revela que, en muchas ocasiones, las apariencias engañan? En la puerta, con la esperanza de que una visita de lo común, se convierte en un momento de juicio su labor. El vendedor, a Javier, a través de la expresión de un pueblo, no se oculta a sí mismo, el que dice: «Abuelo, aquí no se vende cochecito de juguete, ¿vale la pena?». Las risas de los rápidos se escuchan en la sala de estar, mientras que algunos de los clientes que atienden, que niegan la verdad a la humillación pública de ese señor. ¿Alguna vez has pasado por algo parecido? Tal vez, en una situación en la que alguien la miraba con desprecio, sin importar lo que realmente está detrás de las prendas usadas o de manera sencilla. La historia demuestra que, a juicio de la apariencia, es una de las formas más crueles de la ignorancia, de un arma de fuego, que muchas veces se nos revela más información de a quien se juzga acerca de quién es el juez. Pero, quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene después de que te va a sorprender. Lo que me pareció una visita de rutina, se convierte en una lección de vida, una oportunidad para reflexionar acerca de la verdadera esencia de las personas, y en el karma,
esa fuerza invisible que rige nuestras acciones, que actúa de una forma que ni siquiera nos imaginamos. En el silencio, en la humildad, por más doloroso que sea, muchas veces es el inicio de un cambio social, en el que nadie se espera. Y es en ese momento en el que la historia nos revela su gran secreto: las apariencias engañan, y el lugar de destino, justo y sabio, que se encargará de preparar un pueblo que nadie puede predecir. Presta atención, ya que cada detalle de la escena es una pieza que se ajuste a la imagen de la lección de esta historia. Usted va a entender por qué el karma no es un error, por lo que es el respeto, que es una moneda que no se puede perder valor, y que la humildad es una de las armas más poderosas con las que cualquiera puede utilizar. Mantener hasta el final, ya que el cambio viene de lo que nadie se imagina, y que la moraleja de esta historia es la que todos tenemos que escuchar: el verdadero valor de una persona no está en la ropa que se usa, sino en el valor de mantener la dignidad frente a la adversidad. La historia es la prueba de que la vida tiene una manera de devolver todo lo que se hace en la oscuridad, y que, en muchas ocasiones, el más grande de la sentencia es el que ocurre dentro de nosotros mismos, y cuando se aprende a mirar más allá de las apariencias, y a darse cuenta de que el mundo es mucho más de lo que los ojos pueden ver. ¿Alguna vez has pasado por algo así, que me pareció injusto, pero que, al final, resultó ser una de las lecciones más profundas? En estos casos, por más simple que parezca, lleva una virtud que nos lleva a reflexionar sobre el verdadero valor de la justicia en el lugar de destino. Y es precisamente en ese momento de conexión, lo que quiero es que te invite a pensar en mí. Cada comentario, cada una curtida, cada uno de su inscripción en el canal de ayuda a difundir este mensaje, toca los corazones que necesitan de la esperanza, de un nuevo punto de vista. Quédate conmigo en esta jornada, que en su presencia se hace toda la diferencia. Porque, en el fondo, lo que realmente importa es la capacidad de ver más allá de lo que se encuentra en la parte superior, y de darse cuenta de que las acciones son buenas o malas, siempre hay un retorno. Y por cierto, ¿qué pasó después de esa historia que te hará reír de lo alto? Ya que el destino, a veces, le gusta jugar de una forma muy irónica y divertida a la vez. Vamos a continuar así, ya que todavía hay mucho más por venir. ¿Te has preguntado por qué, después de la humillación y la injusticia que sufren, de una manera tan inesperada podría pasar? Bueno, la historia es la prueba de que, a veces, la justicia, el destino está de una manera tan grande, que incluso se ve una escena de la película. Y lo que pasó después de que te va a hacer reír a lo alto, y el final, mi amigo, no es tan divertido como juego. El tipo de historia que tiene sentido para usted, que le deja en los comentarios qué es lo que más te ha tocado hasta el momento. ¿Alguna vez has pasado por algo parecido? Comparte con nosotros tu opinión, es lo que le da la fuerza para seguir contando historias así. Cada curtida ayuda a que el mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esto, y que se inscribe en el canal para seguir acompañando las historias reales de que el karma y la justicia en el lugar de destino. Después de todo, es el compromiso con lo que hace que el canal crezca y se mantenga viva en la corriente de las historias que nos inspiran. Quédate conmigo, porque todavía hay mucho más por ahí, y a lo mejor, el final, que se mezcla con la justicia y el estado de ánimo de una manera que te va a sorprender. Cuando te gusta, comenta, y las que hay, la historia cobra más y más fuerza, y llega a nuevos corazones. Se puede apostar en el futuro te va a arrancar una sonrisa, te lo prometo. El silencio pesado que todavía se movía en el aire, como si el ambiente estuviera absorbiendo la humillación a la que acababa de pasar. El anciano, con los ojos bajos, se sentía la presión invisible de una responsabilidad que no era la suya, sino que, de alguna manera, parecía pesar sobre tus hombros. A cada paso, los microgestos, de desprecio encubierto de la cara, alrededor de él se hicieron más evidentes, como en una danza silenciosa, y el juicio de la superioridad. El vendedor, por lo que, antes de la ría, en la esquina de lo que ahora se acomodaba, con una sonrisa que más parecía una máscara de satisfacción, mientras que el otro se animó a una mesa, con un movimiento casi hostil, como si se estuviera haciendo una victoria así. El director general, que, sobre todo, miraba, establecería que la postura de una manera muy sutil, la medición de los ancianos, de los pies a la cabeza, como si estuviera en el cálculo de la distancia de la dignidad, de él y de su posible derrota definitiva. Y, a pesar de que la tienda estaba llena de visitantes, el tiempo de las molestias que casi se podía palpar, y con una mezcla de arrogancia y desprecio, y la certeza de que lo que está allí, que tenía el poder es el que podría ser humildes, pero sin consecuencias. Pero lo que muy pocos se percataron de que en aquel momento era que, detrás de ese aspecto de quien se veía derrotado, había una fuerza de paz, una especie de herida invisible, que comenzaba a convertirse en una de las fuentes de la fuerza. La verdad se oculta, y que parecía que estaba escondido debajo de la superficie de la arrogancia del sistema, que comenzó a dar a entender, como una chispa que pone de manifiesto la posibilidad de un cambio. Cada detalle, cada uno de microexpresao,
que se convirtió en una señal de que algo grande estaba por llegar, un descubrimiento que podría cambiar la percepción de allí, incluso a él, que es el mayor. Porque, en el fondo, él sabía que las decisiones tomadas allí estaban por encima de los coches o de las ventas, pero sobre todo el respeto, la dignidad y la responsabilidad de quien tiene el poder de transformar la historia de la temporada en la justicia. La sensación de injusticia, y lo que antes era solo una sombra de ojos de la mente, que empezaba a convertirse en una llama de esperanza, alimentada por los pequeños signos que, por ahora, que empezaba a comprender de una manera más clara. Esa mirada de desprecio a lo que antes me parecía irreversible, y luego, de repente, se convirtió en una oportunidad para el cambio, una oportunidad para despertar la conciencia dormida de demostrar que toda la arrogancia que tenía un origen más profundo, el más doloroso, y que tal vez, solo tal vez, la transformación comienza allí, en el valor de enfrentarse a sus propias heridas, y con la responsabilidad de hacer de manera diferente. Y aunque detrás de esa escena en la que se realizaban, con un movimiento sutil en su interior, se indica que la historia tenía mucho que demostrar, y que el hecho de que él tenía, podría ser la clave para un cambio de conciencia, de una nueva comprensión de lo que pasaba en las paredes de aquella tienda, y se encontró que el impacto de un cambio en el que todos, de alguna manera, tenían que probar. Ahora bien, yo quiero ir más profundo y más profundo en este tema. Cada detalle, cada gesto, cada decisión que toma allí, parecía que cargar con un peso invisible, es una responsabilidad de la que muy pocos se percataron, pero que tiene el potencial de transformar la totalidad de una mentalidad arraigada en algo más justo, más digno. Después de todo, el viaje de quien se enfrenta a la destrucción, también es un viaje de transformación, una oportunidad para resignificar lo que ha sido herido de gravedad, y de darse cuenta de que, detrás de toda soberbia, por lo que siempre hay una historia, un dolor invisible de la que se necesita, de respeto y de una nueva historia. Y en esta relación, que todavía no está escrito allí, en el silencio, después de la temporada, que promete revelar la verdadera fuerza está en la capacidad de reconocer la propia vulnerabilidad y la fuerza para transformar el dolor en el aprendizaje. En ese momento, el peso de la responsabilidad se hace más grande, y las consecuencias de una decisión que puede cambiar de todo, incluso de la opinión de que antes se miraba con desprecio. Es como si en ese instante en que el universo se estaba preparando un cambio, una oportunidad para resignificar lo que se veía perdido, y con él, el mayor, empezó a sentir que el cambio es muy sutil, que se están formando como una semilla que germina en la oscuridad, a punto de florecer la luz de un nuevo enfoque. Mientras que el clima de tensión se intensificó, un tema que empezaba a formarse en su mente, y una de las dudas que tenía y que la esencia de la jornada. ¿Hasta qué punto la propia historia de dolor y de humillación que puede impulsar un cambio verdadero? Esta es la pregunta a la que todavía se hace eco de que, como en un susurro, y en el alma, que invita a reflexionar sobre la responsabilidad que todos tenemos de hacer diferente, de ver más allá de las apariencias y de ver la realidad que, a veces, se esconde debajo de las capas de la arrogancia y el desprecio. De esta manera, el silencio se convierte en un puente, una conexión invisible entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la esperanza, para preparar el terreno para el siguiente testimonio, de la que cambiará para siempre la forma en que él, y tal vez a todos nos vemos en nuestras propias heridas invisibles, y las decisiones que dan forma a la vida, y de la responsabilidad que tenemos de luchar por un mundo mejor, más justo, en el que el respeto y la dignidad que sean el verdadero patrón. El rostro de las personas de edad que aún llevaba en la sombra, de la humillación, de la marca invisible de una derrota, lo que era más profunda que la de cualquiera de los trazos físicos se pudiera expresar. Sus ojos, que antes se reflejaba en todo el mundo, son conscientes, y ahora estaban un poco más cerrados, como si se tratasen de ocultar una mezcla de enojo y cansancio, que la consumía por dentro. El ambiente de la tienda se mantuvo llena de molestias en silencio, donde el resto de los observadores, aunque en silencio, sentía el peso de la historia, como si se le hubiera revelado un secreto a voces que todos trataban de ocultar, pero insistió en que escapar por las miradas y los gestos. Un vendedor de la esquina no podía disimular la risa baja, casi como si se estuviera celebrando la derrota de aquel hombre pobre, mientras que el otro, con un movimiento casi imperceptible, lo empujó a una mesa a un lado, tratando de indicar que lo que era solo una broma de mal gusto, es una demostración de que la autoridad que, de hecho, tenía una inseguridad profunda. El director, a su vez, la miraba de arriba, midiendo cada movimiento de las personas de edad, con una mirada a lo que se añadía la arrogancia de una especie de superioridad moral, como si estuviera allí para consolidar su propia posición, haciendo caso omiso de la vulnerabilidad de la que se registraba en la expresión del hombre. Pero, por más que el ambiente era dominada por el clima de rechazo, es algo más sutil que empezaba a insinuarse en la percepción de aquel anciano. Es una especie de calma interna, la resistencia silenciosa, a la que parecía que iba a ser una derrota definitiva, que empezaba a formarse. Él, que hasta ese momento parecía que solo es una víctima de una situación de injusticia,
que empezaba a darse cuenta, poco a poco, las contradicciones, los detalles que antes pasaban desapercibidos, tiraban de las pistas de una verdad oculta, una historia en la que tal vez sea más compleja de lo que parecía. Los pequeños signos, como la mirada de una persona que se esfuerza por mantener la compostura ni un murmullo discreto, de una persona que trataba de disimular la sorpresa, por lo que empezaron a formarse en la escena en la que forman un rompecabezas que se llamó a una de sus respuestas. La sensación de injusticia, la más aguda de lo que era, empezó a enfrentarse a otro problema. ¿Hasta qué punto las decisiones que hemos tomado, a veces impulsivamente, afectan no solo a nuestro destino, sino también el impacto que causamos en la vida de los demás? Y en ese juego de apariencias, de revelación, de lo que realmente estaba en juego en ese momento, la verdad es que, como una semilla que germina en silencio en el suelo, comenzó a brotar en la mente de las personas de edad, alimentados a través de estos fragmentos de información, que a través de estos signos, que, poco a poco, se convirtieron en la pista de una historia, de una serie de eventos que, tal vez, explicar esa temporada, o tal vez hablaban de un problema que él mismo pudiera haber cometido, sin darse cuenta de ello. La tensión iba creciendo, como una tormenta que se avecina, cargada de esperanza, que nadie se atrevía a expresar, sino que todo lo que sentía en el aire. Y, mientras el silencio se aprofundaba, una duda, el mayor comenzó a establecer hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar la verdad, cuando se desafían nuestras creencias más profundas, nuestras heridas invisibles de él, y que nuestras decisiones más difíciles. La respuesta, en ese momento, parecía que estaba escondida en la letra, en la que los pequeños detalles que se escapan a la mirada superficial. Y a pesar de toda la carga de emociones y la sensación de un cambio inminente, una cosa era cierta. En el mismo momento de la historia de las personas de edad y de todos los que participan comenzó a cambiar de dirección, como si un hilo invisible, de la justicia y de la responsabilidad de haber sido empujado, lo que revela que, en muchas ocasiones, la más grande transformación que comienza precisamente en los momentos en los que se ha decidido enfrentarse a sus propias sombras, se reconoce que, la verdadera fuerza está en la valentía de enfrentarse a la verdad, por incómoda que sea. Ahora bien, yo quiero ir más profundo en este tema, ya que esa escena en la que el más cargado de simbolismo, no era más que el comienzo de una jornada que promete revelar los secretos de la realidad de la que poco se atrevería a admitir, una verdad oculta que se esconde detrás de las apariencias y de los juicios estéticos. Es una oportunidad para darse cuenta de que, en el fondo, todos somos responsables de la construcción de un mundo mejor, más justo, en el que el respeto y la dignidad, que no sea un privilegio de unos pocos, sino que la norma que debe regir nuestras acciones. Y así, con la mirada fija en el horizonte, y el anciano comenzó a darse cuenta de que aún tenía la revelación de que las heridas invisibles que pueden, sí, es ya cicatrizadas, siempre que se hubiera tenido el coraje de enfrentarse a lo que realmente es importante, sin embargo, con la responsabilidad de quien sabe que en cada una de las decisiones, por muy pequeña que sea, tiene el poder de tener un impacto en las vidas y en la de transformar no solo su destino, sino el de todos los que lo rodean. Y, en ese momento de silencio y reflexión, queda la pregunta en el aire: ¿cuántas verdades que aún se esconden detrás de nuestras actitudes, a la espera de la oportunidad de salir y demostrar que el cambio, muchas veces, se empieza en el valor de reconocer que somos de la verdad? Comentó entonces: esto no tiene sentido para mí. Ese silencio cargado de tensión que parecía pesar más que cualquier palabra que pudiera expresar. El anciano, con los ojos aún fijos en la pared, sentía una mezcla de molestia y un poco de rabia que teimaba en el que no se apaga. Sus hombros estaban doblados, y no por el peso del cuerpo, sino que, por el peso invisible de una herida que aún latía. En la temporada, a pesar de la rápida, que había dejado marcas profundas, como una cicatriz, que se empeña en volver a aparecer, cada vez que la memoria que trata de ser olvidada. Pero, por dentro, era algo que empezaba a moverse en una especie de sutil, de despertar de lo que él mismo no comprendía por completo. En ese entorno, frío, se ve que lo cruzaban, había una mezcla de desprecio, la arrogancia y la curiosidad disimulada. El vendedor, con una sonrisa de parte de los más, parecía una burla disimulada, cochicho o algo más que un compañero de trabajo, mientras que en el otro, a la distancia, y le empujó hacia una mesa, de manera que casi falta de respeto, como si el mero hecho de estar allí, era una molestia para ser eliminado. El director, que hasta ese momento estaba mirando con una mirada crítica, a medida que el viejo de arriba a abajo, como si estuviera tratando de descifrar el enigma de lo que, en su opinión, no debería ser mucho menor. El ambiente de la tienda se veía llena de un orgullo que se trataba de ocultar el temor más profundo de esa cifra, aparentemente frágil, podría revelar alguna verdad oculta. Y, en ese momento, la sensación de impotencia que se mezclaba con la idea de que, a veces, en lo que parecía ser una derrota temporal,
es tan solo el comienzo de una transformación silenciosa, invisible para aquellos que prefieren mantener las apariencias. El peso de la toma de decisiones, la responsabilidad de todas las decisiones que el hombre que había hecho en su vida, comenzó a surgir en su mente, como en una revelación, es muy sutil, casi en un susurro, y en el alma. Tal vez, detrás de ese aspecto cansado, estaba en una fuerza con la cual los ojos y preconceptos que no se podía ver. Es una fuerza que viene de las heridas invisibles de él, que lo lleva, de las batallas llevadas a cabo en silencio, en la soledad de cada día. Cada uno de microexpresado de desprecio a los que se cruzaba con su postura tensa que parecía, en efecto, se escondió en una de las dudas que no lo quería aceptar, hasta que en un punto de la arrogancia de los otros, se refleja en una mayor inseguridad. Una situación que, en su esencia, se pone de manifiesto la desconexión con la dignidad de un verdadero respeto a los demás. Y, en esta corriente de pensamiento, un camino que comienza a insinuarse, es posible que esa destrucción es solo una pieza de un juego más grande, un juego de detrás de las cámaras, que trataba de ocultar la verdad que sí, el descubrimiento, que podría girar toda la percepción que ellos tenían de sí mismos. Al ver que el viejo se dio cuenta de las pequeñas contradicciones en el comportamiento de las personas que le rodean. La risa es muy sutil y de un vendedor que estaba tratando de ocultar la satisfacción de ver a alguien que es inferior, y la forma en la que el director ha elegido para medir la posición de arriba a abajo, como si estuviera en la evaluación de la dignidad del ser humano en el rango visible. En cada gesto, en cada uno de microexpresado, que parecía una pieza de un rompecabezas que, si se monta correctamente, podría ser una historia de detrás de las cámaras, que en la mayoría prefiere ignorar. Después de todo, el impacto de estas pequeñas revelaciones, no solo en el momento de la temporada, pero sobre todo un cambio de mentalidad, un cambio de la percepción de lo que se podría convertir en todo. Tal vez, ahí estaba la oportunidad de liberarse de las ataduras invisibles que a veces se nos sujetan, al entender que la responsabilidad por nuestras acciones, no termina con la elección de las palabras o acciones, sino que se extiende también por el impacto que causamos en el curso de la vida del otro, sin siquiera darse cuenta. Y, mientras el silencio se mantuvo, con una idea que comenzó a consolidarse en la mente de las personas de edad, la verdad oculta, en muchas ocasiones, se encuentra, precisamente, en aquello que no se dice, lo que se esconde detrás de una fachada de su tiempo. Era como una puerta que se abre, revelando un universo, el de las heridas invisibles de la conciencia profunda, de una lucha interna de la que muy pocos ven. Y ahí, en ese momento, ella comenzó a darse cuenta de que toda la experiencia que tenía un propósito más amplio, como una oportunidad de transformación, que iba mucho más allá de la simple lección de dignidad del ser humano. Era una oportunidad para resignificar su historia, y el fortalecimiento de su modo de pensar, de tomar decisiones, que impactarían no solo su vida, sino también la forma en que los demás vean que el verdadero valor de una persona. Y, en el momento de la reflexión, de una nueva relación que se había formado, la humildad, por más doloroso que fuera, podía ser el punto de partida de un cambio de percepción, en una jornada en la que la responsabilidad de cada uno de nosotros, a respetar y a valorar a los demás y uno de verdad combustible para el cambio. En el centro del pensamiento, en la escena en la que parecía que se abre a una nueva etapa, que aún no ha sido revelada, pero que promete convertir a todos los de adentro hacia afuera. Y, en cuanto al medio ambiente se mantiene lleno de microexpresos y el detalle de que solo lo que se observa capaz de captar, en una pregunta silenciosa que se cierne en el aire, esperando a que se pueda responder con valentía. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a hacer frente a la verdad oculta dentro de nosotros mismos? Comentó entonces, esto no tiene sentido para mí. El silencio pesado que parecía casi como una presencia física, involucrando a todos en la habitación de la sala de exposición, donde la humillación de las personas de edad, aún ecoaba como una herida invisible abierta. Sus ojos, antes de que, llenos de esperanza, y que ahora estaban bañadas en una mezcla de vergüenza y de resistencia, en tanto que se trata de comprender a dónde se había equivocado. A la vuelta de la subestimara, la actitud de superioridad del director, que seguía la de flotar en el aire, como si la verdad se oculta, estaba allí, escondido detrás de una máscara de indiferencia. Pero, a pesar de que la fachada del desprecio y de la mirada de un pueblo, de un brillo sutil, y comenzó a aparecer en los ojos del viejo, que era como una chispa que se enciende en la oscuridad. Ya no era solo el dolor y la humillación, sino de un deseo en silencio para descubrir los entretelones de esta puesta en escena, de entender los motivos, los intereses ocultos de las heridas invisibles que se alimentaban de aquella atmósfera de la red. Cada uno de microexpresado, cada uno de la inspiración, es muy sutil, de alguien que en el fondo se veía una pista en la que se invitaba a una reflexión más profunda acerca de las consecuencias de nuestras decisiones, sobre los que a menudo somos manipulados por una realidad distorsionada, que es la que se vende como un absoluto. Y ahí, en ese momento, la actitud de este hombre sencillo,
que puede parecer débil a quien no tiene la sensibilidad para darse cuenta de que sus cicatrices internas, que empezaba a cambiar. Era como una especie de despertador silencioso que estaba pasando, un cambio de percepción, que desafiaba a todo lo que le habían enseñado, que la dignidad es algo que se gana, no se pierde ni una mentira o de una situación de vulnerabilidad. Detrás de ese teatro de las apariencias, por lo que empezaron a mostrarse en su forma más sutil, en su esencia más pura, la exposición de las contradicciones y de las consecuencias de una sociedad que muchas veces no ocultar la verdad, para mantener la fachada de su control. El peso de las decisiones que había que tomar, ahora que se hizo aún más grande, no solo por ti, sino por quien podría llegar a ser interpretado por la cadena de mentiras y omisiones. La responsabilidad de hacer frente a la historia, para reconocer a las heridas internas, y de hacer frente al impacto de las palabras y las acciones de otras personas, comenzaron a surgir como una necesidad urgente. La actitud de las personas de edad, lo que antes me parecía tan frágil, por favor, que ahora tenía una nueva fuerza y una determinación de silencio, de no permitir que la dignidad del ser humano era el robo, sin una lucha. Y aunque la escena en la que se desarrolla, con la mirada fija en el suelo, con la sensación de que algo grande estaba por llegar, y que empezaba a instalarse. Es una revelación, es muy sutil, casi como un suspiro, que se pasa por alto, sugiere que en el momento de la temporada sería el punto de partida para una transformación más profunda. Y, en ese momento, la duda que se cierne en el aire. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ir a descubrir la verdad que se esconde detrás de las apariencias? ¿Quién realmente tiene el poder de decidir lo que está bien o mal? Estas preguntas son, en silencio, se hacían eco en la cabeza de las personas de edad y que, de alguna manera, pero también en la de él, mientras que el ambiente a su alrededor, parecía esperar una respuesta que, aunque no fuera, pero que, sin duda, cambiaría todo. Ahora bien, yo quiero ir más profundo y más profundo en este tema, y, poco a poco, de una nueva percepción de que empezaba a surgir en la mente de aquel hombre, como si una luz muy tenue, comenzó a iluminar los rincones más oscuros de su historia, lo que revela que, a la transformación, a pesar de la dolorosa, que siempre ha sido una cuestión de valentía y responsabilidad. Porque, al final, no se trata tan solo de un coche o de una venta, sino de respeto, de la dignidad y de la lucha interna en la que todos nos enfrentamos a la conquista de la libertad y de la que somos realmente nosotros mismos. Y, por lo tanto, mientras el silencio se mantuvo lleno de secretos que no dicen, es una pregunta muy íntima que empezaba a formarse, lo que ahora tendría la virtud de hacer frente a la historia, y, quién sabe, volver a escribir un capítulo en el que se veía encerrado. El peso de esa cuestión, que parecía más grande de lo que cualquier decisión que se puede tomar de allí, pero, al mismo tiempo, en todo el mundo en silencio que empezaba a desarrollarse, susurrando, el cambio verdadero que nace del reconocimiento de que nuestras heridas invisibles de él, y el compromiso de actuar con responsabilidad. Porque, en el fondo, todos llevamos la misma pregunta. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a transformar nuestras vidas, incluso cuando el sufrimiento y la pregunta que parecen más grandes de lo que el seguro? Y, en ese momento de silencio, lleno de posibilidades, como el medio ambiente, parecía esperar una respuesta, una acción que podría cambiar el curso de esa historia, lo que revela que, a veces, la más grande de inflexión se encuentra en el valor de mirar hacia adentro y a asumir la responsabilidad de su propio destino. Comentó entonces, esto tiene sentido para mí. Después de la escena en la que se veía un escenario de falta de respeto, el silencio de la tienda en la que se había convertido en casi ensordecedor, como si el aire hubiera sido pesado, por cierto, que nadie tuvo el coraje de admitir que al principio. El mayor, con el rostro grisáceo y de la humillación que sentía el peso de su propia vulnerabilidad, sino que también es una chispa de la resistencia que aún se resistía a despreciar a los que lo rodeaban. Sus ojos, antes de que miedo, ahora llevan una mezcla de vergüenza y de determinar el silencio de los que no hay que dejar que ese momento se defina quién es él, lo mismo que el orgullo que estaba siendo poco a poco destrozado por allí, en aquel ambiente frío, con un aspecto de la sentencia. A su vez, es el vendedor el que se había reído de la esquina, con una sonrisa en la esquina, se veía insatisfecho con la misma actitud con la que su orgullo era más que una máscara, que empezaba a abandonar ante la escena en la que, de alguna manera, revela la fragilidad que se esconde detrás de la postura de la autoridad. El director general, con la mirada de arriba a abajo, atravesando el más mínimo detalle, se parecía más a un juez de lo que es un profesional, y allí, en ese instante, la sensación de que todo aquello era una obra de teatro, de una moralidad distorsionada empezó a quedar cada vez más claro. Microexpreso es rechazo, la inspiración lo hacen, y las miradas cambian revelan una dinámica en la que iba mucho más allá del simple servicio de atención al cliente. Fue una batalla silenciosa, de una mentalidad, de una lucha por el respeto a la dignidad de la que, en aquel momento, parecía que se decida, sin palabras, solo con gestos y los silencios cargados de significado.
El impacto de la situación en la que no se resumía a la destrucción temporal, se escancaraba las heridas invisibles de él, de marcas, de una sociedad que se empeña en juzgar, antes de poder comprender lo que se prefiere la apariencia a la esencia, que se aprecia en la fachada, sin tener en cuenta el peso de las malas decisiones que pueden, eso sí, transformar las vidas de las personas. Y mientras el anciano trataba, con todo, el control de la vergüenza, que amenazaba con dominarlo, y a las pequeñas pistas, por lo que empezaron a surgir, casi imperceptible, como si de una pantalla se viera poco a poco en alto. Un detalle en la mesa de uno de los empleados de la firma Desigual, con una expresión de alguien que, al ver a los ancianos de allí, se ha dado un paso atrás, como si estuviera reflexionando sobre algo de lo que quería admitir. Estas pistas, por más pequeños que sean, llevan a la fuerza de lo que se comenzaba a construir una historia paralela, una historia de secretos que son pocos los que tenían acceso, pero que ahora se insinuaba de una manera casi irresistible. El impacto de estas pequeñas contradicciones que generaba un cambio sutil en la percepción de que a quien miraba, que invita a una reflexión más profunda. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones, de nuestras actitudes, y no dice más acerca de quiénes somos, de lo que nos imaginamos? Y, más que eso, ¿hasta qué punto somos responsables de lo que permitimos que suceda a nuestro alrededor, por las acciones u omisiones que, frente a las heridas invisibles de la que muchos se llevan? En medio del impacto psicológico de una nueva pista de aterrizaje se presentaba, una revelación de lo que empezaba a tener sentido, pero no del todo. Un detalle, el comportamiento de los empleados, con una visión de síntesis de un documento se esconde debajo de la mesa, en una conversación en voz baja, que parecía no querer llegar a los oídos de todo el mundo, pero que, en realidad, llevaba una verdad oculta, lo que podría cambiarlo todo. En ese momento, en el sentido de que la situación se podía girar la cabeza hacia abajo, se ponía cada vez más y más fuerte, al igual que una tormenta silenciosa, a punto de derrumbarse. Y, sin embargo, el que estaba allí en ese momento en el que parecía un cruce de caminos, de la moral, de la que era la esperanza de que la verdad, por muy dolorosa que fuera, tenía el poder de hacer de todo. Debido a la transformación de la verdadera, la que nace del reconocimiento de que las heridas invisibles de él, y de la valentía de enfrentarse a lo que muchos prefieren ocultar. Y allí, en aquel ambiente cargado de tensión, que comenzó a dibujar en un punto de inflexión de la opinión de que, de alguna manera, aportar a la discusión de una nueva comprensión, una nueva responsabilidad, que no podía ser ignorada. En esta jornada, que parecía haber empezado con la temporada, y ahora que tenía luz propia, con un hilo invisible, de la justicia, que empezaba a resultar, que cada detalle de una realidad mayor, que promete volver a escribir, no solo en esa ciudad, pero la forma en la que todos pueden ver el impacto de sus decisiones en la vida de los demás. Y, en ese momento, la escena parecía esperar con esperanza de paz, en la siguiente obra de esta historia que, sin duda, iba a desafiar a todo lo que la audiencia a la que creía saber acerca de la moral, el respeto y la responsabilidad. Comentó entonces, «Esto tiene sentido para mí». El silencio en el aire, y era casi tan fuerte como el de la mirada de desprecio que algunos de los funcionarios intercambiaron entre sí, en un intento casi no llama la atención para ocultar sus microexpresores de tiempo. El anciano, y ahora, con el rostro marcado por una mezcla de desazón y la chispa de la resistencia, de la que sentía en cada micromovimiento, como una provocación directa a la dignidad del ser humano. Sus ojos, que antes se tiraban todo el mundo de la película y de la justicia, que ahora estaban fijos en el suelo, tratando de ocultar la mezcla y de la frustración y la rabia que se acumulaba en su interior. Era como si, en aquel momento, todas las heridas invisibles de él, que llevaba una vida fueran reabiertas por la actitud tan carente de sentido. A su vez, es el vendedor el que, minutos antes, en la ría de la esquina, con un aire de superioridad, que ahora se movía en la mesa de dibujo, con una arrogancia sutil, como quien no quiere silenciar para siempre a lo que él consideraba como una amenaza a su autoridad. Eso de la risa fácil, que parecía resonar por toda la tienda, en realidad, un tono de desprecio, de un intento de eliminar la vulnerabilidad de las personas de edad, con una máscara de la risa. Pero, detrás de la sonrisa de aquel, en el que se podía ver eran microexpresiones, de desprecio, de forma casi instantánea, y que revelan el verdadero rostro de los que piensa que el aspecto de la potencia es más que suficiente para ocultar la responsabilidad de sus actos. En ese escenario, lleno de tensiones, y el gerente, por la que, hasta entonces, se mantuvo en su posición de autoridad, y se comenzó a medir el viejo de arriba a abajo, como si estuviera en la evaluación de un objeto de poco valor. A sus ojos, fríos y calculistas, revelan una mentalidad caduca en la rutina de imponer reglas, sin darse cuenta de las historias que se escondían detrás de cada rostro, allí presente. La actitud del hombre que se parecía gritar como una arrogancia en silencio, la sensación de que, para él, el cliente es más que una pieza de un rompecabezas que necesita ser solucionado, con el escepticismo y la indiferencia.
Al mismo tiempo, los pequeños detalles, por lo que empezaron a dibujar en el escenario, como en las pistas de la verdad oculta, que comenzaba a surgir. Con un movimiento sutil de la mano, que se ajusta a la forma de trabajar, en una mirada rápida, de un funcionario, que se muestra preocupado por la situación, o, incluso, a la manera de algunos de los logs así, de forma casi automática, como si quisieran ocultar algo. Esta microexpreso es, tan rápido que casi pasan desapercibidos, lleva una carga de significado que va mucho más allá de lo que se dice con las palabras. Ellas dan lugar a un juego de máscaras, con una puesta en escena de los aspectos que se tratan de ocultar la verdad más profunda, la de la herida invisible, de quien se ha subestimado, que fue arrojado a la basura, de la indiferencia social, que lleva a una historia de las batallas silenciosas. Y ahí, en ese momento de tensión, que es algo que se mueve dentro de las personas de edad, una transformación que casi no se nota que comienza a suceder. Sus ojos, que antes estaban en los bajos y de los vencidos, comienza a brillar una chispa de la política. Es una especie de giro la percepción de que se inicie, alimenta a través de pequeñas pistas de aterrizaje, por el detalle de que muchos de los que podrían pasar por alto, pero que, ahora, se empieza a ver con más claridad. Quizás se trate de un sutil movimiento de una ceja, lo que revela una sorpresa, ni un susurro, casi inaudible, de alguien que, en medio del silencio, se pone de manifiesto una duda. Sea lo que sea, eso alimenta la esperanza de que, detrás de esa fachada de orgullo, no hay una verdad, la que debe ser demostrada. Esta frase es, pues, un puente, una invitación a la que el protagonista, y también el público en general, se a profundizar en el camino de los descubrimientos de los que aún están por venir. Porque, en realidad, a cada detalle, a cada uno de microexpresao, en cada gesto, aparentemente insignificante, es una de las piezas clave para entender el impacto de una decisión, de la responsabilidad que tenemos por nuestras acciones, así como la transformación de una nueva percepción, que puede llegar a causar. El peso de ese momento, la mezcla de silencio y de las pequeñas revelaciones, que promete un cambio, que pondrá a prueba todo lo que el espectador, que creía saber sobre el respeto y la dignidad del ser humano. Y, en cuanto al medio ambiente, se ve que se prepara para el siguiente paso, se queda con la sensación de que el universo es, de alguna manera, comienza a conspirar a favor de la verdad, a pesar de que ella está escondida debajo de las capas de la arrogancia y la ignorancia. Y, en ese momento, la pregunta que flota en el aire es si alguien de allí que, en el fondo, realmente se puede ver que el efecto de las decisiones. Y si detrás de esa máscara de superioridad, no hay un dolor aún más grande, invisible, que solo en la verdad se puede curar. En el silencio y en el concesionario me parecía pesar más que la de la atmósfera cargada de los valores y de las impresiones del mismo. El anciano, con los hombros doblados por el peso de la humillación de la que nunca debió haber ocurrido, se sentía el frío de la indiferencia, de la piel, mientras que la arrogancia disfrazada de la seguridad de los empleados, se convirtió en una sombra de lo que se podía ver en las microexpresoes, en la actitud de los que se vangloriaba por su supuesta superioridad. Cada gesto, cada sonrisa velada, que parecía mantener una idea más cruel, que, por su edad y por su sencillez, no pasaba de ser una persona que no tenía lugar allí, a la que iba a ser rechazado, por no seguir el acelerado ritmo de vida, de un mundo que es cada vez más sensible a mayúsculas y minúsculas. Y, en el fondo, él sabía que esa era una herida invisible, una de las que tenía desde siempre, alimentada por parte de las pequeñas agresiones diarias, por las miradas de los que pensaron que, sin comprender que, por las decisiones que dieron forma a la percepción de sí mismo y de lo que la sociedad le ha asignado. El vendedor, por el que momentos antes se había burlado con una sonrisa en la esquina de lo que ahora se está moviendo de una manera muy sutil, casi como si se tratara de ocultar la satisfacción que, de tan evidente, se hizo aún más incómodo de ver. Él se apartó de una mesa a su lado, como si quisiera demostrar que su actitud había sido solo una broma de mal gusto. Pero, en realidad, de todo lo que había en el peso de una verdad oculta, y de las repercusiones que él mismo, con tal que no lograba entender, en el mismo lugar. El director, que hasta ese momento miraba desde arriba, la medición de cada detalle de su cuerpo, se permitió una mirada fría, casi como si fuera un juez, en el que se evalúa no solo en lo que se dice, sino lo que se siente que hay detrás de las palabras, que hay detrás de las acciones. En medio de todo esto, el silencio, tenía un mensaje de pesada de hasta qué punto la soberbia de algunos, es solo una máscara para ocultar sus propias heridas, sus dudas, sus inseguridades. Porque, de hecho, todas las sonrisas forzadas, pero en un comentario despectivo sobre, se revela como una lucha interna que no se ve, es una lucha silenciosa contra el dolor invisible de la que se nutre de la falta de respeto y la comprensión. Y ahí, en ese instante, el anciano se dio cuenta de que su presencia genera una reacción en la que iba mucho más allá de la simple desprecio que ella despertaba en un conflicto moral,
Es una pregunta que se comenzó a instalar en la cabeza de los que hasta ese momento se encontraban en el derecho de los otros. Sintió un escalofrío, y no solo por el frío que el ambiente que se emitía una especie de detección de silencio que comenzaba a tener lugar dentro de él. Es una especie de luz, muy tenue, que comenzaba a iluminar las sombras más profundas de su alma, lo que revela que, tal vez, la verdadera transformación que estaba, precisamente, en lo que no se esperaba, la fuerza de la mirada, más allá de la apariencia, de ver el impacto de sus propias decisiones, y de darse cuenta de que la dignidad no se compra, no se impone, sino que se gana con el respeto y verdadero, y con la responsabilidad de su propia historia. Y, como en la escena en la que se desarrolla, de una nueva comprensión, que empezaba a dar un giro a la percepción que se logre avanzar no solo en la narración, que en ese momento, pero a lo largo de su viaje, en su relación con el mundo que los rodea. Ahora bien, yo quiero ir más profundo y más profundo en este tema. En ese momento, a la luz de la habitación me pareció disminuir, por un momento, como si el ambiente estuviera a la espera de una revelación en la que se podía transformar en absoluto. Los microgestos, en los más pequeños, las señales de la red, comienzan a ser más evidentes, como las pistas que apuntan a un sentido más amplio. Y, poco a poco, lo que parecía que iba a ser una simple escena de la temporada, se revela como un escenario de algo mucho más profundo, una oportunidad para la reflexión y la oportunidad de entender lo que es la verdadera causa de que no se encuentra a la vuelta, o en el de la superioridad, pero con la valentía de aceptar la propia vulnerabilidad y la de reconocer la dignidad del otro, sin importar su apariencia o condición. De esta manera, mientras el silencio se mantuvo, algo que es invisible, pero poderosa, que empezaba a instalarse en la atmósfera, lo que invita a todos a una ruptura de la toma de conciencia de lo que podría, de alguna manera, marca un punto de inflexión definitivo. Y, en ese momento, una nueva pregunta que empezaba a resonar en la cabeza de las personas de edad, ya que tenía la promesa de una transformación de la vida real. ¿Cuál será la decisión que se adoptará en el futuro? Después de todo, cada uno elige la que tiene el poder de cambiar toda la historia, la transformación de las heridas invisibles, en pasos hacia una verdadera libertad de expresión. Y, al mismo tiempo, de una manera silenciosa, se comenzaba a formar en todo el mundo, de los que, tal vez, en esta vuelta puede ser el comienzo de un viaje, más justa, más humana, más real. Y, en cuanto a esta reflexión, se aprofundaba, el medio ambiente, parecía que se prepara para el siguiente capítulo, el que sería, de hecho, lo que somos cuando nos enfrentamos a nuestra propia realidad. Comentó entonces, esto tiene sentido para mí. El silencio pesado de la tienda en la que parecía casi tangible, como una especie de resistencia al silencio que se había formado en el aire, mientras que en el anciano, con los ojos amarejados con una mezcla de vergüenza y a la determinación, tratando de encontrar la fuerza para recobrar la compostura. Su forma de trabajar, antes de que sufría la humillación, que empezaba a mostrar una nueva resistencia, con una dignidad que no debe de ser liberada por las palabras de corte o de las miradas de desprecio. Se siente el peso de la microexpreso es a su alrededor, en cada gesto, en que denunciaba la fe de los vendedores, de la soberbia, del director, por la que se veía a medir el tamaño de su humildad, de arriba a abajo, como si estuviera en una guerra del Estado y el poder. Pero allí, en ese instante, algo que comenzó a cambiar en su interior, una especie de transformación silenciosa que, a pesar de lo sutil, tenía una fuerza impresionante, la sensación de que, por más que lo intentaban calcular, había algo de lo que no se podía sacar de la historia de su vida, que era el que tenía más valor que el de una sentencia de la superficie. En los bastidores de la escena, el vendedor trató de disimular la risa contenida, tal vez por los nervios, o por un intento de ocultar su propia inseguridad frente a la autoridad del director. Otros, los más impacientes, la empujó hacia una mesa, de un lado, con un gesto de desdén, como si estuviera allí solo por obligación, sin que se den cuenta de que cada movimiento que revela una debilidad oculta una herida invisible, el que llevaba la máscara de desarrollo económico. En este clima de malestar, el olor del cuero y los productos caros, que parecía que se mezcla a la incomodidad del medio ambiente, mediante la creación de una atmósfera cargada de tensión, no la marca. Era como si, detrás de la fachada de lujo y tecnología, y que no había una verdad oculta, y con un impacto grande que nadie tuvo el coraje de enfrentarse a los de delante. Y, poco a poco, la verdad que empezaba a surgir, como una chispa que enciende el fuego oculto en el corazón de aquellos que, durante años, se ha condicionado a la aceptación de la propia cueva. La mirada de las personas de edad, antes de que, lleno de humildad, que empezaba a convertirse en el más firme, el más difícil. Sus ojos, que antes se reflejan solo en el dolor y la humillación, y ahora llevan un atisbo de esperanza, un adelanto de lo que todo eso podría ser un punto de inflexión de la percepción de una oportunidad de salvar a su propio valor, incluso en el contexto de una sociedad en la que muchas veces se empeña en ignorar las heridas a la vista. Cada uno de microexpresao, con cada suspiro,
con cada uno de microgesto que parecía una declaración de silencio para que él no era un cliente antiguo o a alguien que necesita de un simple cambio, era alguien que tenía una historia, de una dignidad de la que no pudo ser eliminada por un momento de debilidad o por medio de una decisión equivocada, de que quien se creía que tenía el derecho de decidir sobre la vida de los demás. Ese ambiente, por la que se sentía tan controlado por los intereses de quienes controlan el poder, que comenzó a mostrar sus contradicciones, de sus mentiras internas, de su superficialidad. Y, dentro de él, como una pequeña semilla, el valor que empezaba a desarrollarse, con una voluntad de superar las apariencias, de buscar una respuesta que va más allá de un silencio embarazoso. Así, hay pequeñas pistas y detalles que parecen insignificantes, pero que, en realidad, tienen un peso enorme en la historia que se está desarrollando. El gerente, por la que, hasta entonces, se comportaba como un rey en su castillo de cristal, y se va a medir, de arriba a abajo, como si se tratara de descifrar lo que hay detrás de ese aspecto de la resistencia. Tal vez, la duda, la sorpresa, vestida o, incluso, una onda de choque que se trata de ocultar con su actitud de superioridad. A cada movimiento, a cada una de las palabras que no dijo, es el ambiente que se ve en hacer una lectura silenciosa de esas emociones reprimidas, del impacto que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Lo que antes era una aflicción temporal, se ha convertido en una especie de revelación, es una señal de que la historia del hombre es un poco más complejo de lo que parece, de que el camino de la vida tiene una de las marcas invisibles que, de alguna manera, ponían en las etiquetas de los impuestos por parte de una sociedad en la que, a menudo, se prefiere ignorar, que el que no quiere ver. En medio de todo esto, una pregunta que comienza a insinuarse en la mente de quien lo acompaña en la escena: ¿cuál será la siguiente sentencia? ¿Hasta qué esa dignidad, que es más que evidente, se puede llegar? ¿Será que detrás de ese silencio en el que se intensifica, hay una fuerza más grande, la voluntad de transformar el impacto de esa experiencia en un cambio de mentalidad? Porque, en el fondo, a todos nos llevamos las heridas invisibles de él, y que en muchas ocasiones es necesario pasar por un momento como este, para comprender que el respeto a la dignidad y derechos son inalienables. Lo que hemos aprendido a valorar más cada vez nos vemos obligados a enfrentarse a lo que desprezamos o ignoramos. Y allí, en ese espacio de conflicto, en silencio, con una mirada que empezaba a formarse un cambio de la percepción de lo que podría ser la clave para una transformación más amplia de la que iba más allá de ese episodio, en particular, al tocar la esencia de lo que somos, y el impacto que cada una de nuestras decisiones que se puedan generar en la vida de una persona. Ahora bien, yo quiero ir más profundo y más profundo en este tema, y al decir esto, la narración adquiere una nueva dimensión de la intensidad de la invitación para que el público en general y también para reflexionar sobre el impacto de las acciones, las decisiones, de las escenas, que muchas veces permanecen ocultos debajo de la superficie total de una situación en particular. Este es el momento en el que se pone de manifiesto que la transformación ocurre cuando se mira más allá de las apariencias, cuando asumimos la responsabilidad de nuestros actos, y de alguna manera, se nos enseña a respetar la dignidad de los demás, incluso en las situaciones más adversas. Y si bien esta reflexión en la que se instala, en el silencio, en la tienda, sigue lleno de posibilidades, de las preguntas sin respuesta, de una historia que aún está en la escritura, con cada mirada, con cada decisión, con cada uno de lo que va a dar forma a la próxima entrega de esta jornada en la que, sin duda, a reserva de las sorpresas de los cambios, y en un giro que nadie se imagina, pero que, de alguna manera, buscan la comprensión. Comentó entonces: esto tiene sentido para mí. Y, al final de la historia, que es algo más profundo que sucede en el interior de cada uno de nosotros. En aquel momento de la temporada, lo que, a primera vista, parecía que iba a ser el final de la línea, que se convierte en el germen de una transformación verdadera. El testimonio de las personas de edad, la dignidad del ser humano esconde bajo la apariencia de humildad, que nos enseña que a veces, en la vida, prepara una humillación para dar a conocer la grandeza de lo que tenemos, a pesar de que está oculta detrás de los juicios precipitados. Es como si el universo entero, con su sabiduría, de paz, que nos recordara lo que es el respeto, que no se mide por lo que vemos exteriormente, sino por la esencia que llevamos dentro de nuestros corazones. En esta jornada, de la humillación, de la transformación y de la reflexión, que le deja una gran lección, que se hace eco, además del día de la misma. Esto nos muestra que la verdadera fuerza está en la humildad y la valentía de ser lo que somos, a pesar de la mirada crítica del mundo. Y, en muchas ocasiones, es la temporada en que nos encontramos con la oportunidad de un nuevo comienzo, de una reescritura de la historia, con dignidad, con respeto y con la certeza de que la verdad, por muy oculto que esté, siempre hay una manera de llegar a los Estados Unidos. Lo que esta historia les sirva de recordatorio para todos nosotros: no consideramos a una persona por su apariencia, ya que puede estar pasando por una batalla en la que no se puede ver.
Lo que podemos cultivar la empatía, la libertad, la justicia y la gratitud, reconociendo que todo ser humano merece respeto, independientemente de lo que parece. En la vida, con una de sus lecciones más difíciles, que nos enseña que la verdadera grandeza está en la capacidad de ser seres humanos, y de reconocer sus errores, y de poner en valor la dignidad del otro y aprender de cada experiencia, por más humilde que sea. Si a esta historia le tocó el corazón, deja tu me gusta, así es como la gente que tiene más mensajes como este, a quien hay que escuchar. Y si crees que este mensaje es para ti, compártelo en los comentarios, me voy contigo hasta el final, o este mensaje no es para mí. Así, se fortalece la red de la empatía y la esperanza, porque, en el fondo, todos buscamos un nuevo comienzo, una oportunidad de ser mejor de lo mejor. Y si quieres continuar con esta reflexión, es que tengo uno que otro video, por el que se completa la lección de la vida. Haz clic y sigue conmigo por aquí. Después de todo, cada uno tiene su vida, y que en el próximo capítulo, que puede estar más cerca de lo que pensamos. La gratitud y la esperanza están nuestros compañeros, teniendo en cuenta que, aunque las humillaciones a las que siempre hay una oportunidad de renacer y a descubrir el verdadero valor de lo que tenemos. Terminamos aquí, con el corazón abierto a lo que venga, con la certeza de que la dignidad no se pierde, incluso cuando parece que todo se fue a pique. Porque, en el fondo, la más grande transformación que ocurre dentro de nosotros, y que es el verdadero triunfo de la vida.